Muy bien. Me gustaría que comenzáramos en el día de hoy, que comenzáramos con un tema nuevo. El tema tiene que ver con las naturalezas del cristiano, las naturalezas del cristiano. Cuando nosotros pensamos en la palabra naturaleza, el sinónimo sería como una ley, como una norma, como algo que no se puede cambiar, que de alguna manera es fijo. Decíamos la otra vez en el grupo de fe, decíamos que la ley del pecado quiere decir la norma, la regla, lo que es imposible de salirse de ese lugar. Pablo dice que él es esclavo de la ley del pecado que tiene en su mente, en su interior. Y cuando nosotros hablamos de naturalezas, estamos hablando de lo mismo. Solamente que hoy lo que vamos a ver son las dos naturalezas o las dos fuentes de poder que tienen el creyente, el cristiano, en su interior. Por un lado, vamos a leer la cita bíblica, está en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 17, y dice así la Escritura: Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais. Veamos con atención lo que está escrito allí en color rosado, ¿no? Dice la naturaleza pecadora. Y por otro lado, en el verso 17 dice el Espíritu. Y por último, lo que está subrayado dice los dos se oponen entre sí. Entonces, podríamos pensar por un momento que tenemos dos fuerzas en nuestro interior. Por un lado tenemos la naturaleza pecadora y recordemos un concepto que ya hace rato que los venimos diciendo y es necesario repetirlo para que arraigue en nosotros. La palabra pecado en la Biblia no necesariamente son malas acciones. Porque, por ejemplo, una buena acción puede ser pecado. Por ejemplo, tener un hijo no es un pecado, no es tener un pecado, pero tenerlo a destiempo, como lo tuvo David con Betsabé, es pecado. ¿Entendemos? Entonces, el pecado no necesariamente es la acción mala, sino es la desviación de mi camino, de mi vida. Entonces, la inclinación que nosotros tenemos es alejarnos de la voluntad de Dios, alejarnos de la presencia del Señor. Entonces, cuando en la Escritura dice la naturaleza pecaminosa, es aquella que nos lleva o nos incita a separarnos de Dios. Y desde luego, cuando nos separamos de Dios, cometemos acciones incorrectas. Ahora, ¿cuál es la otra naturaleza? Es la naturaleza que le podríamos llamar la del espíritu o naturaleza espiritual. Naturaleza pecadora y naturaleza espiritual. Ahora, tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿cuántas naturalezas tú tienes adentro? La gente te va a mirar con cara rara y te va a decir, a ver, ¿a qué te estás refiriendo? Claro, esto solamente funciona para nosotros los creyentes, los cristianos. ¿Por qué? Porque desde el momento que Dios nos dio su Espíritu Santo, empezó a generarse un cambio dentro de nosotros. Y a eso el apóstol Pablo le llama la naturaleza del Espíritu. Es lo que produce el Espíritu. Por otro lado, la naturaleza pecadora es todo lo malo que produce, Ahora, entre estas dos naturalezas, la pecadora y la espiritual, se oponen entre sí. Leamos nuevamente el pasaje. Dice así: Así que os digo, vivid por el Espíritu y no seguiréis los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podéis hacer lo que quisierais.
nuevamente, nos fijemos las letras que aparecen en color rosado. Deseo. Deseos de la naturaleza pecaminosa. El espíritu desea, o sea, quiere, anhela hacer algo. Pero ¿qué ocurre? Dice la Escritura, estos dos deseos se oponen entre sí. Es como tener dos esposas o dos maridos. Y de pronto tú dices, bueno, estoy con uno y también estoy con el otro. Si algunos de vosotros, mi esposa que es fan de la serie o de la telenovela El Sultán, ahí te encuentras con todas las mujeres que tiene este hombre en el harem. Y hay una competencia entre ellas. Y entre ellas dicen, a ver, ¿quién va a estar esta noche con el sultán? Y se pelean entre ellas y demás. Yo de pasada la miro ahí, ¿no? Y mi esposa me cuenta los sinsabores de cada uno y del otro, ¿no? Y pensando en eso, yo dije, pero si eso es lo que ocurre dentro de nuestro interior. Dentro de nuestro interior hay un personaje que le podríamos llamar la naturaleza pecadora que dice, dile que no. Y la naturaleza espiritual, por otro lado, dice, dile que sí. Y entonces estos dos deseos, no y sí, se oponen entre sí. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el deseo de ir a perdonar a alguien? Y hemos dicho, tengo que ir y le voy a pedir perdón. Pero cuando tú te vas acercando a la casa, ¿qué ocurre? Te vas acercando y tú dices, a lo mejor no está. No, a lo mejor me estoy precipitando. A lo mejor no debería pedir perdón, sino que me venga esa persona a pedirme perdón a mí. Y entonces poco a poco hay una lucha en nuestro interior. ¿Le pido o no le pido? ¿Le pido o no le pido? Ahora la gran pregunta es, ¿cuál de las dos naturalezas triunfa? ¿La pecadora o la espiritual? Continuemos con el pasaje bíblico. Recordemos, naturaleza pecadora, naturaleza espiritual, hay dos deseos en nuestro interior y estos deseos se oponen entre sí, Ahora, hay algo interesante, seguramente que tú lo has oído, pero lo traigo aquí a colación porque nosotros, los cristianos, por lo general, pensamos que estas fuerzas están fuera de nosotros. Si tú escuchas la oración que muchas veces tú y yo hacemos, le decimos a Dios, Señor, ven en mi ayuda. Y el Espíritu Santo que está dentro de ti, ¿qué pensará? ¿Qué pensará el Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros? Cada vez que nosotros le decimos a Dios, Señor, ven en mi ayuda, ven en mi auxilio, acércate a mí. Está el Espíritu Santo adentro de cada uno de nosotros diciendo, ¿y ni se ha enterado que yo estoy adentro? ¿Ni se ha enterado de que yo ya vivo dentro de su persona? Y a veces lo que hacemos también es que lo culpamos al diablo de todo. No, que el diablo me incitó a esto, me dijo esto, me hizo esto, y al final yo caí en pecado. Los musulmanes enseñan que todas las personas tienen en sus hombros dos ángeles, uno bueno y uno malo. El bueno te dice, haz esto, y el malo te dice todo lo contrario. Eso enseñan los musulmanes, ¿sí? Pero la realidad es que en la Biblia no nos presenta esto. No nos presenta fuerzas externas que están afuera de nosotros, que nos arrastran para un lado y para el otro. Porque si nosotros aceptamos ese concepto, entonces la culpa ¿de quién es? Del otro, no es mía. Entonces no nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad. En cambio, el apóstol Pablo dice no. En nuestro interior hay una fuerza, hay una naturaleza pecadora que nos lleva hacia el error, hacia el mal camino. Pero por otro lado está la naturaleza del Espíritu que nos reconduce y nos lleva por el buen camino. Si nosotros lo comparamos, podríamos decir que los dos deseos son como mezclar el agua con el aceite. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho. He tratado de mezclar agua con aceite en un vaso y se mezcla. Pero al ratito, ¿qué ocurre? Se separa. Al ratito se separa. Mira, ¿cuántas veces tú y yo hemos dicho esta frase?
Mira, hoy no lo puedo hacer porque estoy muy cansado, porque tengo esto, porque tengo lo otro y demás, pero mañana lo voy a hacer. ¿Qué ocurre mañana? Mañana puede ocurrir nuevamente la lucha entre las dos fuerzas. Una que te dice, hazlo, y la otra que te dice, no lo hagas. Y llega el día de mañana y tú dices, ay, discúlpame, hoy tampoco puedo hacerlo, pero mañana lo haré. Sin que tú te des cuenta, sin que yo me dé cuenta, esas dos luchas, al final, hay una que ha prevalecido en esa lucha. Hay una naturaleza que ha prevalecido sobre la otra. ¿Y cuál ha sido? ¿La naturaleza pecadora o la naturaleza espiritual? Es por eso que cuando nosotros queremos unir las dos cosas y quedar bien, como muchas veces decimos, con Dios y con el diablo, no nos sale. Al principio parecería que sí, pero después con el tiempo las dos cosas se van separando y en definitiva no podemos cumplir con Dios y con el diablo. Tampoco podemos cumplir con la naturaleza pecadora y la espiritual. Imagínate, dice la Escritura que Jesús, después de ser bautizado, el Espíritu lo impulsó al desierto. La fuerza del Espíritu lo impulsa, lo lleva al desierto. Pero ¿qué ocurriría si de pronto en el desierto Jesús dice, ay no, tengo tanto hambre aquí, así que me vuelvo a mi casa. Me vuelvo a mi casa y me como todo lo que mi madre y mi padre tienen en la nevera. Pero, ¿y el impulso del Espíritu? El impulso del Espíritu te llevó al desierto y ahora vas a cambiar de rumbo. Eso nos pasa habitualmente a cada uno de nosotros. Ahora, si le echamos la culpa al diablo, si le echamos la culpa a Dios, si le echamos la culpa al vecino, al pariente, a mi amigo, a mi amiga, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, en definitiva no nos estamos haciendo cargo y no estamos reconociendo la lucha que hay en nuestro interior. Y en esa lucha, quien tiene la última palabra eres tú. Soy yo, somos nosotros. Somos nosotros los que podemos decir sí al Espíritu o decir sí a la naturaleza pecaminosa que nos lleva en la otra dirección. Gálatas 6, 7 al 8. Nuevamente lo leemos. No os engañéis, esta es la siguiente cita. No os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Nuevamente nos fijemos en las palabras o las frases que están resaltadas. Cosecha lo que siembra. Cosecha lo que siembra. Es algo lógico, ¿no? Ocurre en todos los órdenes. Si tú juntas dinero, si tú ahorras dinero, ¿qué va a pasar? Vas a tener dinero. Pero si tú no ahorras dinero, ¿qué va a ocurrir? No vas a tener nada. Así de simple. O sea, si yo siembro en esto, voy a cosechar en la misma dirección, no en otra dirección. Entonces, dice la carta a los Gálatas el apóstol Pablo, porque yo me imagino que los Gálatas habrán dicho, no, ¿sabes qué? Yo soy bueno, pero no me sale. Yo soy bueno, lo quiero hacer, pero en definitiva siempre caigo en lo mismo. Y entonces dice el apóstol Pablo, no. A ver, ninguno puede engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No lo podemos engañar y decirle, no, pero Señor, yo tenía buena intención. Porque dice el apóstol Pablo, Dios sabe lo que tú siembras. Dios sabe lo que yo siembro. Dios sabe lo que nosotros sembramos. Y en definitiva, eso vamos a cosechar. Eso vamos a cosechar. Dice el versículo número 8, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Cosechará vida eterna. Permitidme mirarlo a esto en este sentido. Cuando nosotros pensamos
en 2 siembras y en 2 cosechas, en 2 siembras y en 2 cosechas, una siembra me va a dar como cosecha la destrucción y otra siembra me va a dar como cosecha la vida eterna. La primera parte yo creo que la entendemos bien. La segunda seguramente vamos a tener que hacer un ajuste en nuestra mente. La primera, la destrucción. ¿Qué es la destrucción? Es cuando se nos rompe todo. Es cuando se nos arruina todo. Es cuando de pronto tú dices, ¿por qué esta semana todo me va mal? ¿Por qué todo me va mal? ¿Por qué todos están en mi contra? ¿No lo hemos dicho muchas veces nosotros? Claro, nos ha ocurrido. Y nosotros decimos, ¿pero por qué? Habría que preguntarnos, ¿qué he sembrado durante la semana? ¿Qué he venido sembrando durante este tiempo? Y entonces, lo que estoy cosechando ahora, quizás habría que mirarlo en perspectiva hacia atrás y decir, a ver, ¿esto está relacionado con qué? Y entonces el Espíritu Santo nos va a hacer ver que muchas veces el hecho de estar sembrando en el lugar equivocado, con la actitud equivocada, con los recursos equivocados, la cosecha que nos da es destrucción. Muerte, diría otro pasaje de la Escritura. Adán y Eva, al final, ¿qué cosechan? Destrucción, porque se oponen a la voluntad de Dios. Y en vez de arrepentirse y decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Los dos comimos del fruto que tú nos prohibiste y te pedimos perdón. La historia hubiera sido totalmente diferente. Pero Adán y Eva, los dos persisten en su error. ¿Y qué dicen? No, yo no he sido, ha sido el otro, el otro, el otro. Y en vez de hacerse cargo y decir, yo he sido, me he equivocado, pido perdón, me arrepiento, quiero cambiar. Al final, si tomamos el otro camino, el camino oscuro, al final nos va a llevar a la destrucción. Ahora, sembrar en el espíritu o sembrar por la naturaleza espiritual que tenemos adentro de nosotros. ¿Qué significa esto? Es cuando de pronto tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando. Tú sientes que el Espíritu Santo te va guiando, te va abriendo puertas y tú dices, paso por aquí. Pero hay temor, desde luego, siempre va a haber temor. Siempre vamos a tener temor porque lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, por lo general, siempre es algo nuevo. Siempre es algo nuevo. Lo que ya conocemos, eso lo manejamos nosotros. Lo que ya conocemos, eso lo manipulamos nosotros. Pero siempre que el Espíritu va a obrar en nuestra vida, siempre nos produce algo nuevo. Y eso nuevo nos produce temor. Tenemos ese temor de decir, ¿y paso o no por esta puerta? ¡Pasa! Si es Dios que te está diciendo, pasa con confianza, porque Dios es el que está del otro lado, es Él quien te está abriendo la puerta. Muchas veces el Espíritu Santo nos susurra en nuestro interior y nos dice, calla la boca o cierra tu boca, no hables. Y uno siente esa convicción que Dios le está diciendo, cerrada la boca, no hables, no digas nada. Y uno dice, no, pero yo tengo que defenderme, yo tengo que buscar mis derechos, que se cumplan, yo tengo que, de alguna manera, buscar que se haga justicia y demás. Y nuevamente el Espíritu Santo te dice, quédate callado, no digas nada. Como un Jesús que está frente a Herodes, frente a Pilato, y los dos le dicen, no dices nada. ¿No ves que estos te están ajusticiando? ¿No ves que te están acusando? ¿No ves que te van a matar? ¿No ves que yo te puedo mandar a morir? Y Jesús se queda callado. Y ese silencio es el silencio que el Espíritu Santo muchas veces nos dice, guarda silencio, no hables. Porque si hablas, el plan de Dios no se cumple. Pero muchas veces ese Espíritu nos dice, habla. Abre tu boca, abre tu boca. Y entonces decimos lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y vemos que de pronto cambió todo el ambiente. Hace unos días estuve en una reunión con unos hermanos y era una reunión bastante difícil porque eran hermanos que se estaban peleando entre sí y demás. Y yo sinceramente no quería participar de esta discusión, ¿no? Porque veía que no nos iba a llevar a ningún lado. Y
ya llevábamos media hora hablando y hablando y esto no llevaba a ningún lado. Hasta que dije, yo no digo nada, me voy a quedar callado. Y yo sentía que Dios me decía, mantente así, mantente así, callado, no digas nada, no digas nada. Y ya cuando iba a terminar la reunión y estaban todos peleados, ¿no? Entonces llega un momento en que una de las personas ahí de la reunión me dicen, y Eugenio, tú que estás muy callado, ¿tienes algo para decir? Y entonces yo me quedé más callado aún, digo, no, si Dios me dijo que me callara, yo no voy a decir nada, ¿no? Entonces yo guardaba silencio y dice, ¿tienes algo para decir o no? ¿No? Y de pronto ahí veo como un cambio, ¿no? Es como que lo que yo antes no veía, la solución al problema, de pronto es como que Dios me trajo algo de luz y me dice, mira, di esto. Y entonces simplemente lo que dije, mira, esto y aquello. Y no digo más, porque yo creo que todo el mundo ha hablado. Y se transformó el ambiente. Se transformó esa reunión que era una discusión y es como que llegó una paz ahí y yo me daba cuenta que era Dios que estaba obrando. Porque de pronto las partes que estaban en conflicto dijeron, bueno, si es así, entonces ¿para qué estamos discutiendo entre nosotros? Yo pensaba dentro de mí, y sí, es verdad, ¿para qué estamos discutiendo? ¿No? Pero fue necesario al principio hacer silencio, después de decir solamente 2 o 3 frases, y el Espíritu Santo de Dios utilizó esa situación para cambiarlo todo. Yo muchas veces que veo las noticias de la guerra que hay en Ucrania contra Rusia, de los problemas económicos que hay en el mundo, de las declaraciones que hace uno y el otro, me pregunto muchas veces qué pasaría si uno de todos ellos dijera, pido perdón. Si uno de todos ellos dijera, ¿saben qué? Nos equivocamos. Nos equivocamos. Me retracto en todo lo que he dicho. Solamente que una de las partes lo diga. ¿Sabes cómo cambiaría todo? ¿Cómo cambiaría todo? Es por eso que se necesita la presencia de cristianos en la sociedad. Cristianos que puedan oír la voz del Espíritu que dice, guarda silencio, pero ese mismo Espíritu que te dice después, habla ahora, di la palabra, ¿no? Y una palabra que al final va a transformarlo todo. Es por eso que cuando hablamos de destrucción, eso es lo que produce la naturaleza pecadora. Pero cuando hablamos de la naturaleza espiritual, ¿qué dice el apóstol Pablo? El que siembra para la naturaleza espiritual cosechará... ¿Qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Ahora, a ver, los que ya habéis aprobado la primera lección del discipulado de nivelación. ¿Qué es la vida eterna? Solo para los que habéis aprobado la primera lección del discipulado de nivelación. O los que habéis venido los domingos anteriores. ¿Qué es la vida eterna? Vida para siempre. No, desaprobada. Otro, a ver. ¿Qué es? Salvación futura. Falta algo más. ¿Qué es vida eterna? ¿Cómo? Regalo de Dios. Vida para siempre, salvación futura. ¿No nos acordamos de las palabras de Jesús? Jesús dijo, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo a quien tú has enviado. Y recordemos que la palabra conocer en la Biblia significa intimar, acercarnos, ¿no? Cuando Dios dice conocer, quiere decir intimar. La vida eterna no solamente es la vida para siempre, la vida en el cielo, que todo lo que a vosotros habéis dicho está bien, solamente que faltó lo esencial. Lo que habéis dicho es secundario, lo esencial es con Dios. Es con Dios. Y notemos que ese Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿a qué nos lleva? A estar más cerca de Dios, a percibirle más a Él, a sentirle más. Es por eso que cuando estamos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué ocurre en nuestra vida? Vemos las cosas con claridad porque las vemos desde el punto de vista de Dios. Escuchamos lo que Dios escucha, sentimos lo que Dios siente, porque ese Espíritu está obrando dentro de nosotros. ¿Qué es la vida eterna?
La vida eterna es la comunión íntima con Dios, que va a ser para siempre, seguro. Que esa vida va a ser en el cielo, seguro. Que es un regalo de Dios, seguro. Pero acuérdate de lo principal. Lo principal no es que es para siempre ni en el cielo. Lo principal es que es con Dios. Con Dios. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Volvamos al ejemplo. Cuando ellos siembran destrucción, se separan de Dios. Pero mientras estaban en el buen camino, tenían comunión con Dios. ¿Qué dice la Escritura? Dios se acercaba, paseaba por el huerto, hablaba con ellos, tenían comunión. Pero una vez que tomaron el otro camino, se rompió esa comunión. Precisamente eso es lo que busca el Espíritu Santo. Las dos naturalezas del cristiano, naturaleza pecadora, naturaleza espiritual. La naturaleza pecadora y la naturaleza espiritual, ¿qué producen en nosotros? Dos deseos. Y estos dos deseos se oponen entre sí. La naturaleza espiritual y la naturaleza pecadora, ¿qué producen? Dos siembras. Dos siembras. ¿Qué significa esto? Que yo hoy, día domingo, estoy sembrando, ¿para qué naturaleza? Para el espiritual, desde luego. Es lógico, ¿no? Estoy sembrando para la naturaleza espiritual. ¿Sí? Si me hubiera quedado en la casa, bueno, excepto los que estáis enfermos y los que no podés venir y los demás, ¿no? Pero si yo me hubiera quedado en la casa viendo el partido del Mundial de Fútbol, en definitiva Dios te va a decir, está bien, no te has querido encontrar conmigo, no pasa nada, pero que recuerdes una cosa, ni vayas a pensar que estás sembrando para la naturaleza espiritual. Ay, no, Señor, que estoy mirando el partido, estoy orando a ti. Sí, bueno, pero a ver, que no funciona de esa manera. No funciona de esa manera, ¿no? La idea es que cada vez que nosotros sembramos, lo hagamos conscientemente. En este momento le estoy dando este tiempo a Dios. Y Dios al final me va a permitir ver la cosecha de ese tiempo que le estoy dedicando a Él. Por otro lado, la naturaleza espiritual y la naturaleza pecadora producen cosechas. Cosechas. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu, ¿esto qué significa? Que de pronto hay un árbol y ese árbol está ahí pelado. Un buen día le salen las hojas, otro buen día empieza a salir las flores. Y uno dice, ¿y cuándo llega el fruto? Espera, aguarda. Ya le salieron las hojas, ya le salieron las flores y ahora empieza a salir el fruto. Cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida, empieza a producir algo. Y ese algo se llama amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y uno dice, ¿de dónde te sale tanta paciencia? Ah, no sé, he estado sembrando aquí para el Espíritu y ahora tengo paciencia. ¿Y de dónde te sale tanto amor por los enemigos? Ah, no sé, he estado sembrando para el Espíritu y ahora tengo amor hacia los enemigos. Recordemos, dos naturalezas en nuestro interior, dos deseos, dos siembras y también dos cosechas. Quisiera terminar este momento haciendo una pregunta. Tenemos dos lobos, un lobo blanco y el otro lobo negro. ¿Quién gana de los dos? Yo sé que en nuestra tendencia, a los que les gusta el lobo negro, dirían, gana el negro. Y a los que les gusta el blanco, dirían, gana el blanco, ¿no? Dos lobos. Y se pelean entre sí. ¿Cuál de los dos va a ganar? Mira, quisiera comparar estos dos lobos con lo que dice la frase aquí a continuación. Síguelo, por favor, con la mirada a la lectura. Dos lobos están peleando en tu corazón. Uno de ellos es violento, resentido y siempre enojado. El otro está repleto de perdón, compasión y amor. ¿Ya sabes cuál de los dos será el que gane la pelea? ¿Vale? Desde luego. ¿Y la respuesta cuál es? La respuesta es el que mejor alimentes. Ese es el lobo que va a ganar dentro de nuestro interior. Ese es el lobo que va a ganar dentro de nuestro interior. Esa es la naturaleza que va a ganar en nuestro interior, la que mejor sembremos.
la que mejor sembremos, la que le demos más tiempo, más espacio, más posibilidades de desarrollarse en nosotros. Una vez le hice un cálculo a un joven que venía a la iglesia y le digo, ¿cuántas horas escuchas música durante el día? Uy, dice, yo sin música no puedo vivir. Ah, vale, le digo, a ver, ¿cuántas horas? No, todo el día. A ver, saquemos un cálculo. Entonces me hizo el cálculo y al final, claro, eran muchísimas horas en el día que escuchaba música. Y le digo, me parece muy bien. Le digo, ahora, dime, de toda esa música que tú escuchas, ¿cuáles son canciones cristianas y cuáles son no cristianas? Oh, no, esas las tengo todas mezcladas. Vale, pero a ver, más o menos, dime, a ver cada cuánto. Y tengo que pensar. A ver, vamos a pensar, ¿no? Y entonces, claro, empezó a sumar, y pasaron varios días. Y entonces me llama y me dice, Eugenio, ya tengo la respuesta. Ah, sí. Dice, gana el lobo negro. ¿Cómo que gana el lobo negro? Y sí, dice, al final me he dado cuenta que son más las no cristianas que las cristianas las que canto. Y le digo, ¿te has dado cuenta? Sí, dice. Voy a hacer un cambio. Voy a empezar a sembrar en la otra dirección. Voy a empezar a pensar un poco más en Dios durante la semana, a través de las canciones, y a ver si hay cambios en mi vida. Y yo te propongo exactamente lo mismo. Saca un poco de cálculo. Saquemos todos un cálculo y digamos, a ver, ¿cuánto estoy invirtiendo para mi naturaleza espiritual? ¿Cuánto estoy poniendo allí? ¿No? Saquemos el cálculo, porque muchas veces hacer números nos ayudan a ser conscientes y decir, me parece que tengo que hacer un pequeño ajuste. Podríamos decir los unos a los otros y mira a la persona que tienes a tu lado y dile, siembra bien.